En un pequeño pueblo de España, enclavado en las montañas de Asturias, vivía yo, Lina. Mi vida, aparentemente normal, estaba marcada por una serie de eventos inquietantes que comenzaron cuando tenía solo 10 años. Este es mi relato, contado en mis propias palabras, sobre el enigmático y aterrador hombre del sombrero. Era una noche tranquila de verano cuando tuve mi primer encuentro con el hombre del sombrero. Había estado jugando en el jardín hasta tarde, disfrutando de la calidez del aire nocturno. Después de cenar, me dirigí a mi habitación, cansada pero contenta. Me acosté y, como de costumbre, me quedé dormida rápidamente. No supe cuánto tiempo había pasado, pero me desperté de repente, incapaz de moverme. La habitación estaba en completa oscuridad, excepto por un débil rayo de luz de la luna que entraba por la ventana. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. En la esquina de mi habitación, una figura alta y sombría se perfilaba contra la pared. El hombre del sombrero. Su silueta era inconfundible, alto, delgado y con un sombrero de ala ancha que le daba un aspecto aún más siniestro. Intenté gritar, pero mi voz no respondía. La figura simplemente se quedó allí, observándome, inmóvil. Después de lo que pareció una eternidad, logré cerrar los ojos con fuerza, esperando que todo desapareciera. Cuando volví a abrirlos, el hombre del sombrero había desaparecido, pero la sensación de miedo permaneció. Con el tiempo, comencé a ver al hombre del sombrero con más frecuencia. Cada vez que lo veía, la experiencia era la misma: parálisis del sueño, una sensación de amenaza y la figura sombría en la esquina de mi habitación. A medida que los encuentros se repetían, comencé a notar más detalles. El rostro del hombre del sombrero era indistinguible, siempre cubierto por sombras, pero sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Intenté contarle a mis padres sobre el hombre del sombrero, pero ellos lo atribuyeron a simples pesadillas infantiles. Me llevaron al médico, quien sugirió que tal vez estaba estresada por la escuela. Pero yo sabía que lo que veía no eran simples sueños. Una noche, el hombre del sombrero no solo se quedó en la esquina de mi habitación. Lo vi moverse lentamente hacia mi cama. Intenté gritar, pero mi voz seguía sin responderme. El hombre se acercó, y pude sentir el frío que emanaba de su presencia. De repente, se inclinó hacia mí y susurró algo en un idioma desconocido. Cerré los ojos con fuerza, y cuando los abrí nuevamente, él había desaparecido. Desesperada por entender qué me estaba sucediendo, decidí investigar por mi cuenta. Busqué en libros de la biblioteca local y en Internet, encontrando que muchas otras personas alrededor del mundo habían visto al mismo hombre del sombrero. Algunos lo describían como una entidad maligna, otros como un guardián de los sueños, pero todos coincidían en la sensación de miedo y parálisis que causaba su presencia. Encontré consuelo al saber que no estaba sola, pero también me sentí más asustada al darme cuenta de que no había una explicación clara ni una forma conocida de deshacerse de él. Continué mis investigaciones, descubriendo historias de antiguos cultos y leyendas urbanas que hablaban de un hombre sombrío que visitaba a las personas en sus sueños para advertirles de peligros futuros o para llevarse sus almas. Una noche, después de otro encuentro con el hombre del sombrero, decidí enfrentar mi miedo. Había leído sobre técnicas de control de sueños y estaba decidida a intentar algo nuevo. Me concentré antes de dormir, repitiendo en mi mente que esta vez no huiría. Cuando el hombre del sombrero apareció, sentí el miedo habitual, pero también una nueva determinación. Intenté moverme y, aunque al principio fue difícil, logré mover un dedo, luego una mano, hasta que finalmente pude sentarme en la cama. La figura sombría permanecía en la esquina, observándome. Respiré hondo y hablé, mi voz temblando pero firme. ¿Quién eres y qué quieres?, pregunté. Para mi sorpresa, el hombre del sombrero respondió. Aunque su voz era baja y gutural, entendí lo que decía. Soy un guardián de los sueños, dijo. Vengo a advertirte. La revelación me dejó atónita. ¿Advertirme de qué? Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, el hombre del sombrero desapareció, dejándome con más preguntas que respuestas. Los días siguientes fueron inquietantes para mí. No volví a ver al hombre del sombrero, pero la sensación de que algo malo estaba por suceder no me abandonaba. Un par de semanas después,
mientras regresaba de la escuela, vi humo en el horizonte. El incendio forestal había comenzado cerca del parque local y se estaba extendiendo rápidamente hacia el pueblo. Corrí a casa para asegurarme de que mi familia estuviera a salvo. Mientras ayudaba a evacuar a los vecinos, recordé las palabras del hombre del sombrero. ¿Era esto lo que intentaba advertirme? La idea era aterradora, pero también me dio un propósito. Me dediqué a ayudar en los esfuerzos de evacuación y a asegurarme de que todos estuvieran a salvo. El incendio fue devastador, pero gracias a la rápida respuesta de los bomberos y la ayuda de la comunidad, nadie resultó herido. Cuando las llamas finalmente se extinguieron, me di cuenta de que el hombre del sombrero no había aparecido desde entonces. La experiencia me había cambiado. Me sentía más fuerte, más consciente de los peligros del mundo y más determinada a enfrentarlos. Continué mi vida con una nueva perspectiva. Decidí estudiar psicología para entender mejor las mentes de las personas y los misterios del subconsciente. Aunque nunca olvidé al hombre del sombrero, aprendí a vivir sin miedo. Sabía que, de alguna manera, él había sido mi protector, aunque de una forma oscura y perturbadora. Hoy en día, soy una psicóloga reconocida, especializada en trastornos del sueño y fenómenos paranormales. Utilizo mi experiencia personal para ayudar a otros que han enfrentado situaciones similares. Aunque el hombre del sombrero sigue siendo un misterio, he encontrado paz al saber que mi historia puede brindar consuelo y comprensión a quienes han tenido encuentros con lo desconocido. Mi relato, aunque lleno de terror, es también una historia de superación y valentía. La figura sombría que alguna vez me aterrorizó se convirtió en un catalizador para mi crecimiento personal y profesional. Y aunque todavía me pregunto quién o qué era realmente el hombre del sombrero, he aprendido a aceptar que algunas preguntas pueden no tener respuestas claras, pero eso no significa que no podamos encontrar significado en nuestras experiencias. Así termina mi historia con el hombre del sombrero, un testimonio de la lucha contra nuestros miedos más profundos y la búsqueda de la verdad en un mundo lleno de misterio.